Hola, muy buenas tardes. Le habla el hermano Eduardo Saavedra. Bendiciones desde acá de la ciudad de Rengo, transmitiendo para darle una palabra de Dios. El Señor me entrega una palabra de Dios que está en 1 de Juan 3, 8 y 9. 1 de Juan 3, 8 y 9. Voy a leer el versículo 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo que peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Padre, en esta hora, en tu palabra, declaro y profetizo que esta palabra que voy a entregar es una palabra tremenda de Dios y que el Espíritu Santo va a abrir mi boca para entregar este mensaje en el nombre de Jesús. Aquí el apóstol Juan, hermanitos, escribe en esta epístola, esta carta, diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mire, fíjese usted que dice algo muy importante Juan aquí, el apóstol, que Dios, cierto, nos ha llamado hijos de Dios con un amor tremendo. ¿Y sabe cuál es el amor? Cristo. Cristo es el amor del Padre para nosotros. Cristo derramó su amor por nosotros y nos dio su espíritu para que seamos llamados hijos de Dios. Mire qué lindo esto, hermano. Si nosotros somos hijos de Dios, en el verso 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Si yo y tú estamos en Jesús, no vamos a pecar, porque su espíritu es una garantía que nos guarda nuestra vida del mal hasta el día de la redención adquirida, hasta el día que Cristo venga. Por lo tanto, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, por eso es que es importante estar en Cristo, porque si estamos en Cristo tenemos todo lo de Cristo, específicamente su espíritu. Y al tener el espíritu de Cristo vamos a orar, al tener el espíritu de Cristo vamos a predicar y vamos a vivir esa palabra que predicamos. Y vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a tener un temor a Dios, vamos a estar en obediencia a Dios. Y eso va a llevarnos a que estemos por cabeza y no por cola en los mandamientos de Dios. Porque permanecemos en Jesús. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. Permanecer en Jesús es no tocar y practicar el pecado. Porque todo aquel que practica el pecado infringe la ley. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que practica el pecado infringe la ley. Y dice que el Señor apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Cristo no hay pecado. Y para esto vino Cristo, para quitarlos de todo pecado y maldad que hay en nosotros. Entonces, en el verso 6 dice que todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso que hay tanto pecado y maldad y maldición en este mundo, porque la gente no ha conocido a Cristo. Y mientras no conozca a Cristo, van a seguir matando, van a seguir adulterando, van a seguir idolatrando, van a seguir practicando adivinación y brujería y tarotismo y toda clase de pecado. Van a seguir viviendo en la carne. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que dice? Vivir conforme a la carne es muerte, pero vivir conforme a los designios del Espíritu Santo en Cristo es vida y paz. Bendito sea el Señor. Ay, Samalaya, Jama, aquí, Jehová, poderoso Jesús, hermano. Por eso que el mundo está como está, porque el mundo está vendido al diablo y porque el mundo practica lo que el diablo quiere que practique, el pecado. Porque el pecado es que nos separa de Dios. Desde el principio de la creación, Adán y Eva pecaron. Me refiero a que en el principio de la creación, Adán y Eva pecaron, pero Dios lo permitió de antemano para preparar de antemano la salvación y mandar un segundo Adán. Este es Cristo Jesús, quien sacó todo el pecado de la humanidad. Entonces, hermanos queridos, el versículo 7 dice: hijitos, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Si nosotros vivimos para el Señor, nosotros practicamos justicia. Si nosotros vivimos para el Señor, nosotros practicamos santidad. Si nosotros vivimos en el Señor, practicamos obediencia. Si nosotros vivimos en el Señor, vivimos la palabra. Si nosotros vivimos en el Señor, hacemos su voluntad, porque Cristo está en nosotros y por medio de Cristo hacemos la voluntad de Dios. Y si Cristo no está en nuestro corazón, no hacemos nada para Dios su voluntad. Pero si Jesús está en nuestro corazón, vivimos para Dios y hacemos su voluntad. Porque el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu de Cristo, porque la fe de Cristo está arraigada en nuestros corazones, hacemos la bondad y la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor, hermano. Y no pecamos. Dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Aquí es bien claro y tajante. El que mata, el que roba, el que adultera, el que fornica, el que idolatra, el que es afeminado, el que es homosexual, el que es lesbiana,
El que es contencioso, peleador, pendeciero, borracho, no va a heredar el reino de los cielos. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, y solo el Hijo de Dios los puede libertar del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cristo es la verdad. Bendito sea el Señor. Dice, el que practica el pecado del diablo, y porque el diablo peca desde el principio. ¿De cuándo peca el diablo? Desde el principio. De cuando el mundo fue creado por Dios, el diablo desde ahí que practica el pecado. Y sabemos que Satanás era un ser encargado de la adoración, de la alabanza en el cielo, pero Dios lo despojó con la tercera parte de los ángeles, que aquí se transformaron en demonios por haber sido desobediente con Dios y haber obedecido al diablo. Si el diablo tiene un poder muy persuasivo para convencer a los ángeles y a los humanos para la mentira. Si imagínense que convenció a la tercera parte de los ángeles en el cielo, aquí en la tierra el diablo tiene poder para convencer a los asesinos que maten, a los borrachos que se emborrachen, a los drogadictos que estén en drogadicción, a las prostitutas que practiquen la prostitución, a los idólatras que sigan adorando a dioses ajenos. El diablo tiene un poder persuasivo muy grande que hace que la gente practique la maldad, y la maldad que está en la persona se combina con la siembra que Satanás hace en esa gente. Porque el diablo le echa más leña al fuego. Eso quiere decir que ya la persona estando en pecado, pero el diablo aviva esa maldad que hay en el corazón de la gente. Porque el diablo sabe dónde entrar, hermano. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Juan capítulo 3. Nicodemo fue de noche y le dijo, maestro, sabemos que eres amante de la justicia y la verdad, y que las cosas que tú haces, las haces porque Dios está contigo. Pero Jesús fue al grano al tiro. Le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar ni puede ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Todo aquel que no nace de nuevo no es nacido de Dios. Así que nacer de nuevo. Y Nicodemo se maravilló y le preguntó a Jesús, Señor, pero ¿cómo voy a volver de nuevo en el vientre de mi madre? Pero Jesús le dijo, claro, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No te maravilles de lo que te dije. Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla fuerte y oye su sonido, pero no sabe de dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que nace de nuevo. Porque el viento del Espíritu nos lleva a nosotros donde no queremos y donde no sabemos muchas veces. Y Dios nos lleva a partes donde no sabemos dónde nos va a llevar. Es así, aquel que es nacido del Espíritu se deja guiar por el Espíritu. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8. Que todo aquel que se deja guiar por el Espíritu, se deja guiar por Dios. Y dice que hay vida y paz. Pero si se deja guiar por la carne, hay muerte y condenación. Esa palabra es clave en Romanos capítulo 8. Porque si usted vive conforme a la carne, va a morir. Si usted vive conforme a la idolatría, a la brujería, a la adivinación, al pecado, usted se va a morir. Y tarde o temprano Dios va a pasar juicio sobre usted. Pero si usted vive conforme al Espíritu Santo y hace la voluntad de Dios, porque está en Cristo, usted tiene vida y paz, y la gracia del Señor es sobre usted, y ya no hay ira de Dios sobre usted, sino que el favor de Dios es sobre usted, porque vive conforme al Espíritu Santo de Dios, porque aceptó a Cristo. Y al aceptar a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo, vive conforme a la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Esta palabra corra muchos corazones y vaya mucha vida, porque todo aquel que es de Dios no practica el pecado. Y si se equivoca o cae en tentación, se arrepiente como David y Dios lo perdona y nuevamente lo levanta. Porque Dios es misericordioso. Su misericordia extendida hasta los cielos, hasta las nubes, su verdad. Y el Señor perdona a todo aquel que se arrepiente porque sabe que le fallamos. Pero si nos arrepentimos, el favor de Dios es con nosotros y Él nos levanta. Amén. Dios le bendiga. Esta palabra sea de mucha bendición para usted.